Tenemos hoy como invitado especial a John Claro, que fue concejal de Bucaramanga durante el tiempo en que Rodolfo Hernández estaba de alcalde. Después me reelegí cuando Rodolfo se lanza a la alcaldía por un movimiento independiente que no ganó, digamos, con la mayoría absoluta, sino con una mayoría simple, porque siempre los candidatos o los alcaldes de Bucaramanga desde hace 20 años han puesto una votación de 90.000, 100.000 votos, 110.000, pues como el censo electoral se va incrementando, pues entonces el último alcalde, Lucho Borges, tuvo una votación de 115.000 votos. El partido tradicional que siempre sacaba 110.000 votos, 115.000, 100.000, hubo un cisma, se dividieron en dos. Un candidato por este lado, por el Partido Liberal, y otro candidato por el Partido de la U. Terminan las elecciones. El Partido Liberal, el exalcalde Carlos Ibáñez, saca 72.000 votos, algo más o algo menos. Y el otro candidato saca 50.000 votos, algo más o algo menos, por el partido de la U. Que sumado los dos nos da la cifra que históricamente ha sacado los candidatos tradicionales. A ver, esa división, ese cisma ahí entre ellos. Rodolfo saca 75.000 votos, 75.000 y algo, y le saca una diferencia de 3.400 votos al segundo. Eso le permitió a Rodolfo ser alcalde con una, con dos, con dos variables importantes que le hacen obtener esta votación que es buena, pero no es la mayoría, como él dice, es que yo fui elegido por las que la ciudadanía, sí lo quiso la ciudadanía, claro, en su mayoría simple, pero fue, digamos, porque por la coyuntura se dividió los partidos tradicionales. Pero Rodolfo hizo dos estrategias con la cual le permitió ganar. Una, tuvo la anuencia y el respaldo de Álvaro Uribe Vélez, quien semanas antes estuvo en el Hotel Chicamocha en Bucaramanga, dándole el espaldarazo e invitando a todos sus seguidores del uribismo, que en Bucaramanga son bastantes, a que apoyaran al ingeniero Rodolfo. Y otra, que ese sí fue, digamos, yo creo que esa fue tramposa, una estrategia mentirosa, porque finalmente no la cumplió, engañó a la gente. Él repartió una semana o 2 semanas antes de su campaña a la alcaldía, repartió 40.000 cartas, las famosas cartacheques, donde prometía 20.000 viviendas gratis a digamos, a 20.000 familias que tuvieran esta necesidad sentida. Prometió 20.000 viviendas, que después llamó 20.000 lotes con servicios, y que el Consejo le aprobó en el Plan Municipal de Desarrollo, que él dice que el Consejo no le aprobó nada referente a este tema. Ahí miente el alcalde Rodolfo, porque eso se le aprobó. Aquí tengo el acuerdo, permíteme mostrarle. Tengo el acuerdo, que es el acuerdo 006, que es el plan de desarrollo de Rodolfo Hernández, donde le aprobamos el consejo en pleno. 19 concejales, el programa Construyendo mi Hogar, cuya meta era, porque no la pudo cumplir, habilitar 200 hectáreas para lotes urbanizables, 20.000 hogares felices. Entonces, ese engaño y esa mentira, que por la diferencia de 4.300 puntos de ganarle al otro, sumados a dos estrategias, el acompañamiento de Uribe y las 20.000 viviendas que prometió y no cumplió, ahí está, digamos, parte de la victoria que tuvo Rodolfo. Y eso fue el triunfo del ingeniero Rodolfo. Y yo, cuando usted interactúa con él como concejal y él como alcalde, pues se da un evento que se conoce en forma, yo creo que viral en Colombia, que usted llega a su oficina a una reunión y termina pues dándole una cachetada. ¿Le podría contar a la gente cuál es la razón de esa reunión?
y por Mire, qué el Sofía, ingeniero reacciona de forma tan violenta, y creo que termina en una sanción de la Procuraduría, una de las sí, sí. muchas menciones donde la Procuraduría Mire, lo sanciona. Sofía, esto tiene un contexto. Primero, hacer claridad. El video que ustedes vieron, que se volvió viral, que dura 3 minutos nada más, fue extraído de la cámara del ingeniero Roberto Hernández, quien también estaba grabando. Fue un video premeditado, editado premeditadamente para descontextualizar, porque el video original dura 8 minutos en la cámara de él y en mi cámara. En el principio de 2018, la secretaria de Hacienda, Olga Patricia Chacón, empieza a realizar un cobro de de un gravamen, de un tributo, de un impuesto, del 3 por mil del impuesto de industria y comercio. Ese impuesto estaba ¿para quién? Para aquellas profesiones como liberales, que llaman liberales, no el Partido Liberal, profesiones, eh, ingenieros, economistas, profesionales, contadores, técnicos y tecnólogos. En febrero, digamos, un mes después, 40 días después, yo como concejal hago un debate de control político porque la Constitución reza literalmente en su artículo 3.3 y 3.38 que la competencia para regular esos tributos le corresponden a los consejos municipales y no al alcalde, ni mucho menos a la secretaria de Hacienda, que era la autora Chacón. Tan es así que el 19 de febrero de 2018, la alcaldía suspende dicho cobro. ¿Qué quiere decir? Que nos dieron la razón, que era un cobro ilegal, que no tenía argumentación jurídica para hacerlo. Entonces, eso a todas luces nos dieron la razón. Ante eso, ante aquello, en el segundo semestre, la coalición mayoritaria de Bucaramanga, del Consejo de Bucaramanga, que conformada por 19 concejales, eran 12 concejales, empiezan a estar, digamos, como a cocinarse una moción de censura en contra de la secretaria de Hacienda, doctora Olga Chacón. ¿Qué es la moción de censura? Es la potestad, la autonomía que tienen los consejos de cualquier ciudad del país a destituir un secretario de despacho cuando éste considere y estén los argumentos jurídicos que ese funcionario obró contra la ley y se extralimitó en sus funciones. Eso lo establece la misma ley. Entonces empezó a gestarse esa moción de censura. Yo hice un debate también, hubo varios debates porque unos en contra, otros a favor, que sí, que no, y cómo era la cosa. Bueno, yo argumenté desde la jurisprudencia que yo conocía y la que existía en ese momento. 26 de noviembre de 2018, el alcalde en su acostumbrado Facebook Live, que hacía todos los lunes a las 8 de la mañana, me cuestiona por mi postura en la moción de censura, que nunca manifesté que iba a votar negativo o positivo. Es un debate fuerte y critiqué y censuré mucho, digamos, ese comportamiento non santo de la autora Chacón, la secretaria de Hacienda. Y él cuestiona mi postura frente a la moción de censura y me emplaza públicamente, me hace unas preguntas de esta manera. Él dedica 5 minutos, pero voy a ser breve. Dice, concejal de Claro, concejal John Claro, usted está del lado del cambio, de la dignidad, de la transparencia o de la politiquería. Y así empieza a hacerme esas comparaciones, 5 minutos. Y finalmente él termina, concejal John Claro, si usted vota la moción de censura, usted es un descarado y un sinvergüenza. En No, política pueden darse esas palabras, ¿no? Esas palabras y eso yo lo consideraría normal. Pero sí consideraría pertinente como él me está preguntando, es más en una clara intervención en la independencia de poderes.
porque el alcalde del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo son los jueces y el Poder Judicial son los jueces y el Poder Legislativo es el Congreso. El Consejo no es Poder Legislativo, pero por analogía nos regula la misma ley quinta que es la que regula el Congreso de la República. Hacemos son acuerdos y le pido cita y me la da para el día siguiente. Distinto que él dice que nunca me dio cita. Tengo la prueba documental en video donde el alcalde, más adelante, en otro programa de televisión que lo entrevistan, él dice que la cita fue concertada. Y es más, bueno, él miente en muchas cosas, pero vamos a seguir sobre el incidente. Voy el miércoles 28 de noviembre a las 9:30 o 10 de la mañana al encuentro en el quinto piso de la alcaldía, donde al alcalde siempre le dijo a la gente que eso fue que en la casa de él. Miente, Rodolfo Hernández, eso fue en el quinto piso de la alcaldía, en el despacho de la alcaldía. Y yo cuando llegué y vi que tenía cámara, para mí fue normal, porque nosotros no íbamos a hablar de temas bajo la mesa, ni ningún torcido, nada ilegal. Íbamos a hablar sobre el emplazamiento que él me hizo. Y efectivamente el video original, los 5 primeros minutos transcurren en el tema de la moción de censura. Yo le decía, alcalde, mi postura es, yo voy a votar es con la verdad, porque la verdad no tiene color político, no tiene raza ni credo. Y así fue transcurriendo, pero hablando muy seriamente, pero serenamente, ambos. Y él estaba un poco incómodo, porque él notaba de que yo no lo apoyaba a él, porque yo era un concejal que apoyé a Rodolfo en toda su gestión, ¿sí? Toda su gestión, pero el ejercicio de control político es mi obligación hacerlo. Es el compromiso que me da, es la confianza que me dan los ciudadanos cuando votan por un concejal que tiene que ser esa sabiduría, ese control para que los recursos no se pierdan o no se malgasten o no se hagan cobros indebidos, como sucedió en este caso con la autora Chacón. Él se levanta de la silla así, intempestivamente me dice, es que usted es un dictador, usted es un sinvergüenza que le hace el juego a la politiquería, le hace el juego a ellos, a los alcaldes de la mayoría. Y me dice, usted, algo que no tiene nada que ver con el motivo de la visita, me dice, usted es un sinvergüenza que dice mentiras, usted dice, le dijo a la comunidad UIS, a los estudiantes que usted era profesor de la UIS, a la gente le dijo que usted era profesor UIS cuando usted nunca fue profesor UIS. Falso. Yo fui profesor UIS de cátedra durante 14 años en la UIS y cuando fui elegido era docente cátedra, además, porque es una profesión que se permite, digamos, ejercer en simultáneo. Bueno, y así transcurre, digamos, yo ya me había parado, empiezo a gritar, a alzar la voz para hacerme escuchar. Y él empieza a decirme sin vergüenza que no le haga debate en la casa de él. Cuando ya lo dije, eso fue en la alcaldía, en el quinto piso. Y yo le digo, pero señor alcalde, ¿no fue usted socio de un señor que se llama Freddy Anaya en una empresa que se llamó Entorno Verde? Y él me dice, sí, ¿qué? Pero todo alterado, todo enervado. Freddy Anaya es el actual contralor departamental de Bucaramanga. Yo le digo eso y él se molesta bastante y se echa para atrás, o sea, como siguiendo, como gritándome con fuerza. Acto seguido yo le digo, ¿no fue su hijo miembro de la junta directiva de esa empresa? Y ahí es donde él se descuaderna y me dice, miente, hijo de tantas. Y empieza a insultarme de una manera grotesca. Y yo echo para atrás, me hago hacia un lado y siempre le digo, respétame, alcalde, respétame, alcalde. Era a este lado y cuando no me di cuenta, el alcalde se va por detrás y me golpea la nuca con el oído, a esa zona más hacia la parte de atrás. Me da un golpe y yo quedé estupefacto. La verdad, yo actué así, pero porque sí, o sea, uno no tiene previsto cómo actuar ante un hecho de violencia de eso, sin más, inesperado del señor alcalde, ¿no? Él pudo haberme dicho, sí, soy socio de Anaya, pero de una manera tranquila,
y mi hijo es miembro en la junta, miembro suplente, donde Rodolfo es miembro principal. Tengo el acta de la Cámara de Comercio, donde ahí certifica que ambos eran miembros principal, Rodolfo Hernández, actual candidato presidencial, y Rodolfo Hernández Oliveros, hijo, el que le mencioné, miembro Ujú. suplente de esa junta directiva. Pudo haberme dicho, sí, ¿qué pasa con esa junta directiva? Con mi hijo, ¿me va a comprar esas acciones? Claro, pero cuando la gente actúa violentamente es porque se sienten descubiertos en, un, en una cosa anómala que tienen. Eso es lo que se llama en política normalmente que tienen rabo de paja. Entonces él se molesta por ello. Y eso fue lo que pasó. Johnny, ¿qué se sabe de esa compañía al final? Al final esa compañía sí tiene problemas, sí No, no, es una empresa cuya sociedad fue hecha entre empresarios y Rodolfo no era político. Él siempre fue político, pero bajo la sombra, apoyando a candidatos a la alcaldía, a algunos concejales, para que le favorecieran a él en contratos o en burocracia. Mire, el antecesor, Luis Francisco Borges, que es Rodolfo es el padrino de matrimonio de Luis Francisco Borges, de Lucho Borges, y tan es así que Rodolfo invirtió plata en esa campaña, lo dice él mismo. Tengo el video donde él lo dice, e invita a votar por Lucho Borges. Y en compensación, Luis Francisco Borges le nombra la cuñada, o sea, la hermana de la esposa de Rodolfo Hernández, la señora Socorro Oliveros, Marta Oliveros, es la secretaria de Desarrollo Social de Luis Francisco Borges. O sea, siempre estuvo vinculado Rodolfo, digamos, con toda la política tradicional, financiando campañas por intereses particulares, Ujú. digamos, para él, pues, si recordamos, Rodolfo en el 2014 fue destituido como concejal de Piedecuesta porque con su empresa HG contrató con el municipio de Piedecuesta, estaba inhabilitado, hizo un contrato en ese entonces de 30 millones de pesos con su empresa y estaba inhabilitado para hacerlo. Por eso fue destituido en segunda instancia por la Procuraduría Regional. Entonces, eso significa que siempre ha estado vinculado con la política. Durante ese incidente, ¿usted lo reporta judicialmente o ese reporte termina siendo una sanción de la Procuraduría? Digamos, en estos hechos tan visibles, en el caso de dos servidores públicos, Rodolfo como alcalde y John Claro como concejal, hay varias formas de poner la queja ante la Procuraduría. Uno la hace la alcaldía de oficio, que también la hizo porque es evidente lo que pasó, hay un video, y otra gente puso, digamos, la queja disciplinaria ante la fiscalía. Yo también puse la queja, sino que lo que hace la fiscalía es agrupar todas las quejas en una sola y ahí inician, digamos, el proceso de investigación, evaluación, el juicio y después la sanción. Rodolfo fue sancionado por 8 meses de suspensión de su cargo, pero como ya no ejercía, pues le tocó pagar una multa en plata de 124 millones de pesos, más o menos, no sé cuántos dólares serían, pero en euros, y el dólar está a 4.000, unos 30.000 dólares, más o menos, lo que paga Rodolfo a la Procuraduría. No al bolsillo de John Claro, no, a la Procuraduría, porque es un proceso disciplinario. Yo sí le interpuse una demanda, dos demandas, una que fue por injuria de hecho, digamos, por el golpe, porque me injurió, me insulta, y la otra fue agresión contra el servidor público. El primer proceso de injuria de hecho fue archivado por la Fiscalía, pero el 15 de marzo amplié, esto se llama indagatoria, no sé, tiene un nombre, déjenme buscarlo acá, para el nombre técnico específico. Eh, amplié, fui llamado a rendir declaración juramentada ante el hecho, ¿sí? Entonces, se me fue, ya lo vi. Entonces, y eso va andando, es un proceso penal.
Rodolfo, yo le comento, Rodolfo tiene 35 procesos disciplinarios en su contra. 3 de ellos fallados en su contra, de los cuales 2 de ellos en firme. De esos 3, se está a la espera de un tercero, que ya no creo que falle, que salga, digamos, que si sale ese tercer proceso disciplinario, Rodolfo quedaría inhabilitado para aspirar a la presidencia, según lo establece el Código Disciplinario, la Ley 1952 de 2019, en su artículo 42, numeral 2, donde establece que aquel servidor público que haya sido electo o nombrado, que tenga 3 sanciones disciplinarias en firme, no puede acceder a cargos públicos en los 3 años inmediatamente que siguen al último fallo, a la última sanción. Pero eso, como es de la Procuraduría y como Rodolfo tuvo el apoyo del uribismo, y el uribismo es el que maneja hoy en día la Procuraduría, el Centro Democrático y el presidente Duque, pues tienen ahí engavetado ese proceso, pues para que no prospere y para que, digamos, ese alfil que es Rodolfo del uribismo y de la derecha colombiana, pues esté peleando hoy de tú a tú con Gustavo Petro la presidencia de la República de Colombia. Entonces tiene ese montón de procesos disciplinarios. Tiene 19 procesos penales. 19. Digamos, lo que llaman eso se llama, por aquí tengo el nombre, no importa. Entonces tiene 19 procesos en su contra, pero hay uno que es grave, grave, grave. Es que Rodolfo está llevado a juicio. Para que llevara a juicio a una persona, cualquier persona, ya sea civil o con fuero o sin fuero, es porque ya se han surtido varias etapas. Una etapa, investigación. A Rodolfo ya surtió la etapa de investigación. Ya se le surtió la etapa de imputación, que le imputan los cargos. Ya surtió la etapa de acusación, ya lo acusan. A Rodolfo está acusado por celebración indebida de contratos. Rodolfo ya le destaparon en la audiencia preparatoria, la fiscalía le mostró las pruebas por las cuales lo acusan. 13 pruebas testimoniales, 59 pruebas documentales por corrupción. Y más grave aún, uno de los acusados, porque son varios acusados, entre ellos el ex gerente de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, el doctor José Manuel Barrera, se acogió al principio de oportunidad. ¿Qué es eso? Es cuando la fiscalía acusa a alguien y ese alguien tiene que aceptar los cargos, pero para que le rebajen la pena a la cual va a ser condenado en un 50% de esa pena, tiene que decir quiénes son los otros cómplices de él, tiene que echar a la olla, popularmente como se dice así, y entre esos está Rodolfo Hernández. Entonces está en una situación muy compleja, que lo único que lo podría salvar, entre comillas, es el presidente, porque él adquiriría un fuero, pero hay una discusión jurídica de varios expertos de que ni así se salvaría, así alargaría un poco más esta muerte política que él podría atender, porque en llegado caso de que pase eso, digamos, siendo presidente, en el hipotético que lo sea, esto pasaría a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero ojo, como él ya fue investigado y ya fue acusado, y la Corte Constitucional ya dictó jurisprudencia que los procesos que pasen de una instancia a otra, digamos, de un ente a otro, digamos, de un juez de la República a la Comisión de las Acusaciones de la Cámara, y después al Senado, y después a la Corte Suprema, mantienen el mismo estado en el cual se encuentran. Entonces, si pasa a la Comisión de Acusaciones y de Investigaciones, a la Cámara, pues ya se surtió, porque es que eso no puede empezar desde cero, según lo establece la Corte Constitucional. Así como usted lo ha conocido, este Rodolfo Hernández, en su vida pública, privada, en su vida empresarial, siempre ha sido así. Siempre ha sido así.
Lo que pasa es que Rodolfo tiene una mentalidad feudal. Como es un tipo que ha amasado fortuna a los gritos, a los madrazos, a los insultos, entonces él ve a sus subalternos, lo ve como peones, como él es como mayordomo de finca, creo yo que él se cree mayordomo de finca, ve a los otros como peones. Eso es una mentalidad feudal y es una mentalidad también machista. Él es misógino porque él le da lo mismo que sea mujer o hombre, o hombre, él lo insulta, lo agrede, él no tiene escrúpulos para irse en lanza en ristre contra el que sea, contra el que se le atraviese, así sea que diga la verdad la persona que le contradiga, él lo trata de mentiroso, pícaro, ladrón y hasta lo putea. Disculpen que diga así, pero él es así. Él es un tipo errático, él es un demagogo, es un tipo soez, es un tipo patán, palurdo, es un mitómano. Y es misógino porque él habla de una manera peyorativa de la mujer, de una manera, digamos, absurda hoy en pleno siglo XX, siglo XXI. O sea, habla de una manera cuando se refiere a nuestras compatriotas, por vecindad, a las mujeres venezolanas, que por situaciones políticas y porque somos vecinos, pues llegan primero a dónde? A Cúcuta y después Bucaramanga. Aquí donde está la mayor, se concentra la mayor población de venezolanos y venezolanas en Bucaramanga, porque estamos a 5 horas de Cúcuta y Cúcuta a, a San Antonio son 10 minutos, 15 minutos. En la primera ronda, Rodolfo Hernández saca una alta votación en Bucaramanga y en Santander. Dada su historia, donde se ha cuestionado mucho de dónde viene su capital y su personalidad, y el hecho de que no cumplió las promesas y al final su gobierno termina con un índice de pobreza más alto y muchas otras falencias, ¿por qué saca la votación? O sea, él gana de lejos en Santander. Hay dos cosas. Hay que analizar cómo llega Rodolfo. Llega, digamos, como un outsider, un tipo que no está vinculado directamente, activamente en la política y es alcalde, es una realidad. Y él empieza en su primer año a hacer esos Facebook Live, a hablar de los concejales ladrones, corruptos, bandidos, que hay que meter a los presos y a los alcaldes, la politiquería. Yo nunca le contesté porque como yo no soy ni ladrón, ni corrupto, ni bandido, que voy a responderle si no se está, no dice nombre, no se está dirigiendo a John Claro. Hablan generalidades, general, el consejo, aunque yo hacía parte del consejo, pero si yo le hubiese reclamado, oiga, pero alcalde, o sea, explíqueme quién es eso, que una vez lo hice en una entrevista radial, que lo abordé al alcalde, diga nombres de todos esos ladrones corruptos y banderos que usted dice, o no tiene el coraje, no tiene, digamos, la gallardía de decirlo, y él se quedó callado. Fue la única vez que lo increpé, pero en una entrevista radial, en una entrevista radial. Y él en los medios, hágale ahí. Y este incidente como ocurrió casi 3 años después, porque fue en noviembre de 2018, 16, 17, 18, casi 3 años. Entonces, y él como, digamos, editó premeditadamente para descontextualizar el incidente, edita los 3 minutos y pone eh, la escena donde yo que era la víctima, que fue golpeado, y él el victimario, le dio, volteó 180 grados y seguía manteniéndose que eso fue en la casa de él y que amenacé al hijo y que lo insulté y cosas así. ¿Usted cree que ahora que le dieron la orden de ir a un debate presidencial, él va a cumplir en estos últimos días? Pues, no he mirado ahorita mis estados de WhatsApp de hace como unas 2, 3 horas, porque estaba haciendo otras cosas. Entonces, yo, si no se ha pronunciado, seguramente no lo va a hacer porque no lo obliga. No obliga porque él puede acudir a una instancia de aclaración de ese fallo. Eso se lo puede demorar el Tribunal Superior, creo que del Tolima, creo que fue, bueno, de cualquier departamento del país.
se puede demorar un par de días en eso o una semana. Y si apela el fallo, pues se demora un mes, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que y lo sabemos, él le huye eh, a los datos porque es un tipo vacío, un tipo que no tiene el intelecto y un tipo que no conoce el país, un tipo que no sabe de la cosa pública. Tiene dos, dos versos sencillos. Voy a acabar con la ladronera y le quitaré la chequera a los ladrones. Ese es el discurso. Y cuando se le pregunta de tal cosa, y sí, papá, y empieza, y voy a acabar con la ladronera y le quitaré, ay, y manejo otra cosa, es que en mi gobierno de alcaldía doné todo mi sueldo para unos muchachos que querían estudiar. Esas tres cosas es lo que dice. Entonces, como un lenguaje simple, hasta tonto, banal, sin sustancia, y como el común de la gente, el ciudadano de a pie, pues ve que eso es sencillo, es lo que, o sea, él le dice a la gente lo que la gente quiere oír, que el político es ladrón, que es corrupto, que es bandido, que los voy a acabar, le voy a quitar la chequera, les voy a quitar el celular, las camionetas, como si quitándole a las camionetas o el celular haría mella digamos, en el presupuesto nacional de Colombia. Rodolfo no creo que ni sabe que el presupuesto nacional de Colombia es 350 billones de pesos, o sea, 350 millones de millones, y con quitarle las camionetas a la empresa que provee este servicio a los congresistas, solamente serán unos, con las unidades técnicas legislativas, eso serían unos, no sé, yo hice una cuenta, eso más o menos es el 0,5%. Eso da, no alcanza a Sí, ser 200.000 millones de pesos. O sea, es sí es. como usted deberle al banco su apartamento que lo compró y lo compró en 100 millones y apenas pagó eh, la primera cuota y ese lujo usted decir, es que esa casa es mía. No, la casa es del banco. Sí. Y yo en los medios ahorita pues hay una gran discusión sobre la historia del secuestro de su hija. ¿Cómo reacciona la gente de Bucaramanga frente a lo que pudo o no pudo haber pasado? O qué se sabe de la historia Yo creo que de ese ha sido ese? un boomerang que cuando se dio esa noticia lo ha favorecido a él. Y eso es que hubo un montaje. Previo a eso hubo, digamos, un engaño de RCN de televisión que mostró una entrevista de Rodolfo, le hacen a todos los candidatos, a todos, en este caso en la segunda vuelta, en la primera vuelta a todos, a Fajardo, Rodolfo, a Petro, a Enrique Gómez, a Fico, a todos le hicieron unas noticias varias veces a la semana, una o dos veces a la semana que los invitaban una vez a preguntarles sobre cosas y le mostraban cosas a diarios que decía y le muestran una foto de la hija como una cosa sorpresiva y él se derrumba, él llora ahí, ¿no? Pero yo creo que no fueron 8 días después. Se muestra un tras de cámaras que lo hizo el mismo RCN, donde muestran de que eso estaba libreteado y le dicen a Rodolfo, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a mostrar la foto de su hija en tal parte, o sea, fue un guión, sí. Eso, digamos, esto también generó mucha rabia porque la gran prensa, los contradictores de Rodolfo y creo que todo el país estuvimos de acuerdo, digamos, por ese acto burdo que hizo RCN en mostrarle una cosa tan sensible sobre la hija, ¿no? Que fue secuestrada, pues ya hoy dicen que no fue secuestrada, de que se fue para la guerrilla y como y estuvo con ellos ahí y de ahí no se sabe si está viva o está desaparecida o está muerta. Pero bueno, esas son historias que se tejen. Entonces, cuando se supo eso, que RCN y Rodolfo confabularon para hacer ese montaje, pues ese fue un buen verán que se le volvió a Rodolfo. Pero antes, ya ahora que dicen que la hija que no fue secuestrada, porque hay unas cosas que no coinciden en las fechas. Rodolfo dice que ella fue secuestrada en el 2014. Su hijo mayor, la hija de Rodolfo, es
hija adoptiva, y el hijo mayor, Mauricio, que es adoptivo, también dice que eso fue en el 2009. Entonces no cuadran, no cuadran. Y eso hay entrevistas de ellos, de él, de Rodolfo y del hijo mayor. Rodolfo dijo inicialmente que fueron a la FARC. Si fueron la FARC, ¿por qué Rodolfo no fue a La Habana siendo alcalde de Bucaramanga o haber preguntado allá con un intermediario que miraran si fue la FARC, como en el proceso de paz que duraron como 2 años allá en La Habana, preguntando por allá si es que la quería tanto, ¿no? Si es que le hacía tanta falta. Nunca hizo esa diligencia que pudo hacerlo. Yo como papá le hubiera hecho, si estaba seguro que fue la FARC y él dice que le cobraron una recompensa de 2 millones, tuvieron que haberse presentado, somos la FARC y pedimos por su hija 2 millones de pesos, sí, eso es. Y eso es Colombia, digamos, eso así como lo padeció Rodolfo, lo padecieron miles de colombianos. Ya este domingo la mayoría de colombianos, o sea, los en Colombia, que son la mayoría de los votos, salen a votar y a escoger presidente. Considerando todo lo que Colombia empezaba a conocer estos días, ¿usted qué piensa que va a pasar el domingo? Bueno, si nos atenemos a las encuestas, hay un empate técnico. Pero si miramos la historia presidencial, electoral en Colombia, digamos, por los personajes que están, la gente votó por el cambio. La gente derrotó, entre comillas, digamos, al uribismo y a la politiquería y a la política tradicional. Pero como lo de Rodolfo, digamos, ha calado dentro de la gente y alguna gente está como despertándose. Claro, Rodolfo es el candidato del uribismo, es un tipo que agrede a la fe católica, somos un país católico, eso es un tipo de, digamos, que es muy desacertado en sus apreciaciones de país. Entonces, las encuestas dan un empate técnico, pero a ese cambio que votó la gente, un cambio de Rodolfo, que para mí no es un cambio, porque Rodolfo para gobernar tiene que gobernar con los partidos nacionales que son los que hoy lo acompañan, Conservador, Centro Democrático, la U, Cambio Radical, etcétera. Y el otro cambio es Gustavo Petro, que para mí ese es un verdadero cambio porque él es el único que puede romper el status quo. Rodolfo lo mantendría, Romo mantendría ese establecimiento porque en su programa no hay nada distinto a lo que ya está establecido con promesas que no se podrán cumplir, así como lo hizo en la alcaldía de Bucaramanga, prometió y no cumplió. Entonces, pero digamos, si miramos a Petro, que la vez pasada pasó a la segunda vuelta, a la segunda vuelta Petro pasó con 4.500.000 votos y en la segunda vuelta sacó 8 millones de votos. Digamos, aunque las coyunturas son distintas, favorables a Petro, digamos, digo yo, y los resultados me lo confirman. En la primera vuelta Petro sacó 4.500.000 votos, lo mismo que sacó en la primera vuelta de la vez pasada. Sí, en la consulta, perdón, en la consulta. Entonces, en la consulta que no era para Sí, en la elegir, digamos, consulta cuando compitió con Francia y sacó Márquez y 4 otros. millones y 500 mil votos Petro, él solo. Pero en Ujú. la primera vuelta, Petro sacó 4.300.000 votos, algo así. Le fue mejor en la consulta. Pero en la primera vuelta, Petro sacó los 4.500.000 votos, estamos hablando, 4.300.000, pero en esta primera vuelta Petro sacó 8.500.000 votos, o sea, duplicó su votación. La Ujú. gente le pone un techo, que ya no tienen más votos, que toda la derecha hicieron cuentas alegres de que Fico sacó 5 millones de votos y Rodolfo sacó 6 millones y que Rodolfo ya tiene 11 millones de votos y que Petro se quedó en los 8 millones y 50.000. Pero si nos basamos en las encuestas, esas matemáticas no dan, así, no dan.
porque mucha gente pudo haber votado por Fico, pudo haber votado por Rodolfo, perdón, por votar contra Fico para sacarnos ese karma del uribismo. Y conozco a alguna gente que me lo ha dicho. Oiga, yo voté por el viejito porque es que yo no quería más Uribe. Sí. Entonces, en esta segunda vuelta no se sabe qué va a pasar. En la última encuesta creo que fue Jan Joven, no fue que sacó hace como 4 días, 3, 4 días, le da una ventaja a Rodolfo de 10 puntos. Las otras encuestadoras tradicionales, no recuerdo cuáles son, pero hay como unas tres tradicionales, dan un empate técnico. Pero la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que debió sacarla el sábado, que era el último día de publicar encuestas, no sacó encuestas. Y la pregunta que se hace la gente, bueno, y los expertos, ¿y por qué no la sacó? Por ahí este periodista, ¿cómo se llama? Muy reconocido, que es antiuribista, ¿cómo se llama él? Se me Gonzalo olvidó. Guillén. Gonzalo Guillén, pues dicen que publicó la encuesta que no publicó el Centro Nacional de Consultoría y también le da 10 puntos, 9 puntos a Petro sobre Rodolfo Hernández. Pero digamos, es que Rodolfo en estos últimos días ha caído en un descrédito dentro de la población que se deja mover por emociones y por pasiones. El tema religioso, cuando él dice que la Virgen Santísima y que está en la misma casa con las prostitutas, quiso hacer, digamos, una comparación o alguna metáfora, no sé, que quiso hacer alguna símil con María Magdalena y resulta que, digamos, porque es que él no tiene la capacidad intelectual para extrapolar, es que es un tipo muy básico, muy simple. Entonces, eso se le volvió en contra de él, porque esto es un país católico, un país, digamos, un país de doble moral. La gente va a iglesia y cree que ir a misa y seguir haciendo trampas y mentir y engañar y matar y robar, creo que con eso, como si se pecan y empatan. ¿No? Hasta la gente va a misa a hacerle perder el tiempo al curita, porque la gente cuando va a misa, ya sea católica o protestante, debe ir con una intención de cambiar. Ese es el objeto de la religión, de la fe, de cambiar las actitudes negativas o que vayan en contra de la convivencia. Es el cambio espiritual para que se tiene que verse reflejado en el actuar. Pero ir a misa para seguir en lo mismo, ya sea católica o protestante, eso es perderle el tiempo. Pero hoy somos un país católico, un país católico, y en eso no se puede medir. Se medirá Ujú. este 19 de junio. ¿Y usted Y qué no, y yo piensa no hablo. de la corrupción? O sea, considerando su historial y llega a un país pues que acaba de pasar por tal vez los 4 años de corrupción más grandes, lo decía el doctor Álvaro Leiva recientemente, que el gobierno de Duque es tal vez el más corrupto de todos. Y llega una persona que además ya viene, como usted lo dice, imputada en juicio. O sea, un candidato que habla de la anticorrupción, pero está siendo acusado y llevado a juicio por corrupto. Eso es una contradicción única. Ahora, yo no entiendo por qué el pueblo colombiano, claro, yo a veces pienso que la gente está cansada y quiere irse más para el hueco, ¿no? Eso puede ser una teoría, quiere tocar más fondo, digamos, para que después haya un cambio real, digamos, un florecer nuevo, distinto, algo. Porque a veces la gente en periodos de crisis grandes, eh, el ser humano se inmola, se suicida, o sea, se entrega, sí, se entrega, eh, hasta perder la vida. Entonces digo, en esto quizás nuestra sociedad, porque es cierto, somos una sociedad enferma. Así como estamos pensando y como está pensando la gente, somos una sociedad que perdió todo, perdimos el valor de la vida, o sea, perdimos esa sensibilidad humana. O sea, la gente hoy en día no le dice nada a la gran mayoría de los colombianos, o gran parte de ella, no digamos la gran mayoría, un gran sector,
no le dice nada a los 6.402 jóvenes asesinados por el ejército colombiano para cobrar unas recompensas, o sea, el Estado mismo, o sea, me parece terrible, terrible, me parece que estamos en una degradación humana única que solamente se ha visto en las guerras en África, guerras tribales de independencia, en las guerras, digamos, de los, es que ni los países árabes, que también, digamos, tienen una conformación tribal, pero en la parte del África negra, digamos, son otro tipo de conflictos también tribales, pero es que ni así, digamos, esa perversidad, esa indolencia, ese no ver lo que está pasando, eso me parece terrible. O sea, en vez de estar avanzando, como sería, Colombia está retrocediendo, retrocediendo. En mi percepción, en lo que estoy viviendo. O sea que yo por pensar distinto, por decir la verdad, he sido víctima de bullying, de amenazas de muerte, amenazas de todo tipo. Pero ¿por qué si yo no tengo ningún proceso penal en contra? Yo lo que dije fue decir la verdad. Se me cayó el micrófono aquí. Yo tengo fe que podemos ganar, pero tengo miedo con la registraduría. O sea, tengo temor con ellos porque no permitieron, digamos, esa veeduría que permitiríamos hacer una vigilancia sobre el software. Entonces, no sabemos qué pueda pasar. Así, encomendarnos a la Virgen Santísima, que Rodolfo la maltrató, digo yo, ¿no? No porque si Rodolfo va a ser el presidente me mande a matar, no, no creo, eso, eso es, ni, eso es ni hipótesis ni teoría, pero así como estamos en esa degradación social, donde el ejército colombiano asesinó 6.402 jóvenes, puede que quizás el presidente Uribe, el presidente Santos, cualquiera, quizás sabían o no sabían, esa es la gran duda que queda. Pero con el presidente Uribe, digamos, lo que está pasando con la JEP, eso no es una duda, es una realidad, fue, digamos, el autor intelectual, junto con muchos militares. Entonces, digamos, en el caso de uno, donde dentro, digamos, esas simpatías, esos afectos que tiene el porque yo soy el ciudadano colombiano, el mayor contradictor de Rodolfo Hernández, ¿sí? Entonces, y que lo he denunciado públicamente y que este año ha tenido mucho eco, y no solamente, digamos, hablando de las Fuerzas Armadas, que ojalá ni lo piensen, digamos, de que algunos servidores como ellos que lo son, digamos, hay que acabar este man, porque este man es un estorbo para Rodolfo, por decir cualquier burrada. Hay que hablar así a calzón quitado. Y eso puede darse. Es que esa matanza de líderes comunales, de esas águilas negras que no se saben dónde están, ni los cambuches, ni dónde están, pero matan diariamente, no, semanalmente, líderes comunales, que son grupos proclives a los gobernantes de turno, que cuentan con la anuencia del establecimiento de las Fuerzas Armadas para cometer semejantes barbaridades de quitarle la vida al otro por pensar distinto. Entonces, y además hay que sumarle esa ciudadanía, porque en Colombia, usted muy bien lo sabe, en Colombia cualquiera le quita la vida al otro, ya sea si es por sicariato, por 200.000 pesos o más, o 1.000.000 de pesos, aquí la vida no vale nada.